Hola amigos de YouTube, hoy les traigo algo muy diferente, algo personal, pero creo que les va a llegar como un mensaje con moraleja muy interesante porque tiene que ver con la dislexia. La dislexia en mi vida, que ha significado tanto y que me ha definido profesionalmente y en muchos aspectos de la vida, me interesaría hacer una reflexión sobre eso, cómo la dislexia, como dice el título, puede ser un superpoder relacionado con el arte. Vamos a analizar un poco el tema, pero creo que como disléxico dar un testimonio desde el punto de vista del arte es muy valioso, es muy útil y a mucha gente le puede venir muy bien, así que quédense en el video. Ya saben, suscríbanse, comenten, compartan el video, que apoyan mucho al canal, y véanlo porque va a estar muy interesante. Hola, soy el Capitán América. Por favor, suscríbete al canal, dale like y compartir, pero sobre todo, activa la campanita de notificaciones. Bueno, ¿por dónde empezamos? La dislexia en mi vida siempre estuvo, es algo que viene con los genes, que viene desde que uno nace. La dislexia es parte de la vida de uno y lo define, pero es interesante en cada caso cómo esto repercute y cómo se dan las historias. En mi caso, por ejemplo, y en mi país, la dislexia no se conocía hasta mucho después, hasta mi adultez. Por lo tanto, yo pasé toda mi infancia, toda mi primaria, todas esas etapas definitorias de la vida, teniendo un problema, una dificultad compleja, sin ningún tipo de ayuda especializada, lo cual me llevó por caminos muy especiales. Y esto es lo que quiero comentar. Pero antes vamos a hacer algunas aclaraciones. ¿Qué es la dislexia? En la red van a encontrar definiciones más científicas, pero básicamente, como para que nos entendamos, la dislexia es una condición de muchas personas. Aquí en Argentina se calcula casi un 10% de las personas, muchos no lo saben, que tienen dificultades con el tema de la lectoescritura básicamente. Tienen un coeficiente mental, o sea, una inteligencia sana o hasta superior en muchos casos, y sin embargo tienen muchos problemas para leer y escribir, especialmente en la etapa del aprendizaje. Es como que nuestro cerebro funciona un poco diferente a los códigos de la mayoría, pero resulta que la dislexia no es solamente un tema de la lectoescritura, sino que tiene que ver con una manera distinta de funcionar de la inteligencia. Por lo tanto, el disléxico, la persona con dislexia, tiene facultades diferentes, por eso lo llamaba superpoder. Muchos lo ven como una dificultad, pero más que una dificultad, es una condición distinta. Es como, no sé, una vez leí que le decían que la dislexia era ser como zurdo, pero de la cabeza. Es pensar las cosas de otra manera, como de otro punto de vista. Por ejemplo, muchas veces los disléxicos suelen hacer operaciones matemáticas siguiendo otro método y no el que enseña el docente, y en algunos casos eso lo beneficia según el profesor, y otras veces el docente quiere que el procedimiento sea específico y eso lo perjudica. Los disléxicos muchas veces tenemos la capacidad de ver las cosas de otro punto de vista, de llegar al mismo el resultado por otro camino. Los disléxicos tenemos una creatividad diferente. Naturalmente, entonces, tenemos una originalidad que nos posiciona en un lugar distinto que el promedio. Cuando yo me enteré de la existencia de la dislexia siendo adulto, después de haber tenido muchos problemas en mi primaria, dificultades realmente serias que mis padres no podían resolver, las psicólogas no entendían lo que me pasaba, bueno, muchísimos problemas, sobre todo en la escuela primaria, para poder avanzar, para poder especialmente copiar los textos enormes que ponían en los pizarrones, en las pizarras, o leer a la velocidad que se me requería, con todo lo que conllevaba, especialmente los fracasos, la cuestión social, porque muchas veces cuando uno es niño y fracasa, otros niños son crueles, y en mi caso yo tendía a la violencia y me terminaba peleando con mis compañeritos, si me ve alguno de ellos, perdón, pero bueno, era un resultado de esta hostilidad que se sentía por mi frustración. Leí alguna vez que los primeros estudios sobre la dislexia fueron en Inglaterra y se dio por estudiar poblaciones carcelarias. Se estudió la población carcelaria de determinada zona de Inglaterra, una gran cantidad de presos. Se dieron cuenta que había un número significativo de presos que tenían una inteligencia o un coeficiente mental alto o promedio, habían tenido dificultades para leer y escribir en las primeras etapas de la escolaridad. En la escuela tuvieron muchas dificultades para la lectoescritura y resultó que al final terminaron presos. Entonces podría ser como una consecuencia de estas primeras frustraciones de la primaria, de la infancia, de la niñez, que al no ser abordada de una manera saludable, terminaron haciendo que estas personas se inclinen hacia la rebeldía y hacia la delincuencia. Pero también es muy significativo, ahora que hay tantos estudios sobre el tema de la dislexia, ver que muchísimos famosos, se habla que el propio Da Vinci, que Einstein, que muchísimos famosos destacados, inteligentes y especialmente en el plano del arte, muchos famosos se presume que fueron disléxicos, algunos hasta está confirmado el hecho de que fueron disléxicos. Y no me sorprende porque la dislexia, la dificultad muchas veces nos obliga a buscar otros caminos, a ser creativos.
o para el bien o para el mal, como pasó con estos delincuentes. El tema es que la dislexia es un combo muy especial porque son personas inteligentes con una dificultad muy puntual, pero al mismo tiempo tienen potenciada la creatividad. Por lo tanto, si esto es bien canalizado, se puede llegar a tener grandes genios, grandes artistas, grandes creativos. Los disléxicos tienen una condición que al principio es como una dificultad, pero si es bien llevada puede llegar a tener muchos beneficios. En mi caso fue tal cual. Cuando era niño, mis problemas con la lectoescritura me empezaron a inclinar más hacia las materias especiales y encontré en el dibujo, especialmente en la hora de plástica, mi refugio, porque ahí no se me exigía leer y escribir. Entonces, al poder dibujar y al tener alguna facilidad, por supuesto, mis padres también dibujaban, por lo tanto, al tener la dificultad para otras materias y la facilidad para esta, donde además me sentía cómodo y no tenía frustraciones porque podía dibujar, podía hacerlo bien. Empecé a potenciar esto y esto me fue llevando muy de a poco a ser bueno y cada vez mejor y destacarme significativamente en el tema del dibujo y luego en el arte. Por tanto, cuando pasé a la escuela secundaria, a una escuela especializada en arte, mi vida cambió significativamente porque estaba en mi salsa y de repente pasé de ser de los peores alumnos a ser de los buenos, de los muy buenos y a destacarme especialmente en el tema central de esa escuela. Y ahí cambió mi vida significativamente en cuanto al tema profesional. Pero no sabía que era disléxico, todavía tenía muchos problemas con otras materias, especialmente las materias teóricas, y a pesar de que leía mucho porque en casa se nos había inculcado ese hábito, tenía muchos problemas también para escribir, por ejemplo, en el tema de la mala ortografía, que también es una característica muy marcada en los disléxicos. Siempre tuve muchísimos problemas con la ortografía, lo cual me bajaba mucho las notas en las materias más teóricas que cursaba. Y no fue hasta muchos años después que comencé a entender lo de la dislexia. De hecho, mi tía, mi madrina, a quien le mando un beso enorme, me informó, ella vivía en Inglaterra, y me informó que a ella le habían diagnosticado la dislexia y me dijo que ella pensaba que yo también era disléxico, especialmente porque ella recordaba que yo tenía buenos hábitos de lectura y al mismo tiempo que tenía muy mala ortografía y eso le llamaba la atención. Y me quedó esa duda, no sabía si realmente lo era, pero bueno, ya grande, adulto, trabajando, no tenía la necesidad de saber. Pero un día hablando con una compañera del trabajo, Soledad, una excelente persona que quiero mucho, le mando un cariño, hablando de este tema, ella me recomendó ver la película Estrellas en la Tierra, que yo les recomiendo muchísimo, les voy a dejar un link para que la vean, que trata de este tema, del tema de la dislexia, de un niño que empieza a tener muchas dificultades en la primaria, como casi todos los disléxicos nos ha pasado, acoso, bullying, maltrato, incomprensión, frustración, todos los problemas. Lo que más me llamó la atención de la película al principio fue cómo en el pizarrón los símbolos se le mezclaban. Esa sensación me hizo acordar a la primaria, cómo las letras para mí de repente parecían jeroglíficos incomprensibles. Y este niño va teniendo un progreso hasta que conoce un profesor que particularmente es un profesor de plástica, de artes plásticas, que también es disléxico y que lo ayuda a descubrir su potencial como artista. Una película muy, muy recomendable. A mí me llevó particularmente muy fuerte porque vi reflejada mi vida en esa película. Y a partir de ahí me interesé muchísimo más y empecé a leer y estudié. Me di cuenta todo lo que significó la dislexia en mi vida, lo que me marcó, lo que me hizo. Me di cuenta que mucho de la pasión por el arte que tengo evidentemente viene de esto, viene de haber tenido la dificultad de la lectoescritura, me llevó indirectamente a descubrir mi amor, mi pasión, mi talento. Por lo tanto, ver la dislexia como un don, como un superpoder, no es una locura. La dislexia puede ser un superpoder, nos puede llevar a un camino de talento, de éxito, de hacer cosas grandes. Por eso no se desanimen, la dislexia es un don, la dislexia es un superpoder. Si podemos canalizar esa potencia, esa fuerza creativa, podemos lograr cosas maravillosas. Por eso les recomiendo mucho ver la película, pero además, si ustedes tuvieron problemas de lectoescritura, si les costó leer en la primaria, si tuvieron problemas en los primeros años de la escolaridad, tal vez son disléxicos y no lo saben. Descubrir que uno es disléxico es muy útil para poder canalizar esa energía positiva, esa energía creativa que tenemos los disléxicos y poder lograr grandes cosas. Y si no sos disléxico, si no tenés esta particularidad, un poco también comprender a los que lo son, no juzgar, entender, no tratar de que encajen en el esquema de los demás. Si alguien comete errores ortográficos, paciencia. No significa que es tonto, no significa que podemos agredirlo. Tal vez tiene un don y no lo sabe. Tal vez
tiene un poder mucho más importante y eso solamente es un síntoma. Dicen que la dislexia en Japón, en China, en lugares donde tienen ese tipo de escritura no existe, porque el problema no es la dislexia. El problema es que nosotros tenemos un tipo de escritura con un nivel de abstracción muy particular que es incompatible con los disléxicos. No solo no critiques a los disléxicos, sino que dales oportunidades porque pueden hacer cosas grandes. Tienen un gran talento, tienen ese superpoder. Espero que les haya servido, que les haya gustado y que valoren a los disléxicos. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video. Si te gustó el video, por favor suscríbete al canal, dale like y compartir. Pero sobre todo, activa la campanita de notificaciones.